Buenas noches, hermanos. Es verdad que tenemos la juventud aquí. No. Os voy a dar unos ejemplos esta noche de qué era una real juventud en los años 70. Y os voy a desafiar para ver cómo nos va, porque luego nos dicen que las generaciones de hoy son muchísimo mejores que las generaciones de hace unos 10, 20, 30, 40 años. Así que vamos a probarlos. ¿Aceptáis el reto? ¿Seguro? Vamos a probar eso. Vamos a ver realmente generaciones que están viviendo en el siglo XXI. Esas que quieren coger el mundo y hacer control, alt, suprimir. Y borrar todo. Y empezar de nuevo. Y creo que muchos de ellos se chocan con el sentimiento de pensar que Dios no quiere eso. Y quiero que vayamos a la palabra de Dios esta noche. El primer desafío es enfrentarnos con una palabra que dice que es una espada. ¿Sabéis que para mí siempre ha sido un poco extraño el lenguaje que usa la Biblia para comunicarse con el ser humano? Porque cuando nos dicen la palabra de Dios y luego nos dicen es una espada de doble filo, y parece que uno tiene que ser medio guerrillero, medio terrorista para pensar, la palabra de Dios es una espada de dos filos que penetra y que separa las cosas que son del alma y las cosas que son del espíritu, porque eso es lo que hace la Escritura. Quiero que oremos un minuto. Inclina su rostro. Pero por favor, tiene que hacer una oración sincera, personal, y decirle: Señor, usa tu espada en mi corazón. No sé si tienes miedo de decir eso, pero si puedes, díselo al Señor en este momento con tus propias palabras. Usa tu espada en mi corazón, Señor, para poder separar las cosas que son del alma y las que son del espíritu, para poder entender, Señor, de una manera más clara en mi vida cuáles son las cosas que realmente tú me pides y cuáles son las cosas que yo mismo quiero fabricar. Señor, oramos esta noche presentándonos delante de ti, suplicando que tú puedas en nosotros, Señor, hacer una diferencia total entre lo que nosotros pensamos y lo que tú piensas, entre lo que nosotros queremos y lo que tú quieres. Y Señor, déjanos ver desde tu perspectiva lo que nosotros no somos capaces de ver. Hazlo con tu palabra, que tu espada sea usada en nuestro corazón. Te lo pedimos esta noche en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta noche quiero hablar sobre los hijos. Y entonces toda la gente que ya tiene más edad está pensando: ay, eso no tiene que ver conmigo. Dime, ¿cuál de vosotros no es hijo? ¿Hay alguien aquí que no sea hijo o hija? Porque entonces vamos a tratar de hacer un estudio genético para ver si usted nació de una máquina. Puede ser, o lo trajo un ovni y lo dejó en la tierra y usted está metido de incógnito entre nosotros. ¿Quién no es hijo o hija? Y no importa que sus padres hayan muerto, porque esto es muy interesante. El hijo o la hija no es solo una referencia a tener padre o madre. He tratado de explicaros estas noches el concepto de la familia desde el diseño de Dios. Cuando estuve orando por estas conferencias, no quería tanto venir para hablaros sobre el papel, el rol que juega la familia, que juega el padre, que juega la madre, que juegan los hijos, sino más bien poder reflexionar juntos sobre el diseño de Dios. ¿Cuál es el diseño de Dios para la familia? ¿Cuál ha sido el diseño de Dios para los padres? Y esta noche quiero hablaros sobre cuál ha sido el diseño de Dios para los hijos. Por eso no os voy a hablar de qué tiene que hacer un hijo
o qué tiene que dejar de hacer un hijo, sino qué tenía Dios pensado cuando pensó en los hijos. Cuando nosotros vimos la primera noche la familia, dijimos, qué interesante, el diseño de Dios era construir un equipo de personas que trabajando mutuamente se ayudaban para que cada una de ellas completara con el plan de Dios para sus propias vidas. Familia no es solo los que viven todos bajo un mismo techo y se pelean todos los días. Familia es un equipo que está desarrollado, que fue pensado en el corazón de Dios para que cada miembro pudiera completar el plan. Anoche, cuando estuvimos hablando sobre el diseño de Dios para padre y madre, nos dimos cuenta que Dios, cuando pensó en padre y madre, estaba pensando en una columna vertebral sobre la cual poder edificar generaciones completas. No solo estaba pensando en el hombre y la mujer que tienen hijos y que luego tienen que ir a trabajar como un burro 30 años para sostenerlos. Estábamos hablando del diseño. Y esta noche también quiero enfocarme no en mostrarles cuáles son las cosas buenas y las cosas malas que hacen los hijos, sino qué era lo que Dios tenía pensado en su mente y en su corazón al desarrollar todo un pensamiento sobre los hijos. ¿Cuál es el diseño original en el corazón de Dios? Escuche esta ilustración. Una hija se quejaba con su padre acerca de su vida y de cómo vivir resultaba tan difícil. Creo que entre las generaciones van pasando y son más nuevas, se vuelven más quejetas. Los jóvenes no dicen nada porque lo asumen completamente. Nos quejamos, es más difícil vivir. Y esta chica decía, qué difícil resulta vivir. No sé qué hacer para seguir adelante. A veces quiero darme por vencida. Estoy cansada de luchar. Parece que cuando solucionamos un problema, de la nada aparece otro. Y su padre, que era un chef de cocina, la llevó a su lugar de trabajo y allí llenó 3 ollas con agua y las colocó sobre fuego muy fuerte. Pronto el agua de las 3 ollas estaba hirviendo. En una colocó zanahorias, en la otra colocó huevos y en la última colocó granos de café. Las dejó hervir sin decir ninguna palabra. La hija esperó impaciente preguntándose, ¿qué está haciendo el loco de mi padre? A los 20 minutos el padre apagó el fuego, sacó las zanahorias, sacó los huevos y finalmente coló el café. Y mirando a su hija le dijo, querida, ¿qué ves? Zanahorias, huevos y café. La hizo acercarse y le pidió que tocara las zanahorias. Ella lo hizo y notó que estaban blandas. Luego le pidió que tomara el huevo, lo rompiera, le sacara la cáscara y ella observó que el huevo estaba duro. Y luego le pidió que probara el café. Ella seguía preguntándose, ¿pero qué significa esto? Y él le explicó que los 3 elementos habían enfrentado la misma adversidad: agua hirviendo. Pero la zanahoria llegó al agua y la zanahoria era dura. Y al pasar por el agua hirviendo se convirtió en blanda. El huevo llegó al agua frágil, pero al pasar por el agua hirviendo salió duro. Pero luego le dijo, pero los granos de café, sin embargo, han sido únicos, porque los granos, después de pasar por el agua hirviendo, han sido capaces de cambiar el agua. ¿Qué diferencia hay con una zanahoria, un huevo y un grano de café? En primera instancia, es muy interesante entender cómo nosotros vivimos la vida y nos enfrentamos a ella siendo tan diferentes. Pero esa diferencia tiene una razón. Ven conmigo
a la Escritura y volvamos de nuevo al principio de los principios, a Génesis, capítulo 4. Jóvenes, ¿habéis traído las Biblias, no? A ver, quiero verla. Vosotros no usáis la Biblia, la dejáis en casa. Se vale iPod, iPhone, todas esas cosas raras. Mientras que no estéis jugando marcianitos mientras que yo predico, ¿vale? Génesis, capítulo 4. Mira lo que dice la palabra de Dios en Génesis 4, versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Este versículo que estamos leyendo es el nacimiento del primer hijo de los primeros, del primero de todos los primeros. Este fue el primer hijo. Y vamos a tratar de descubrir el diseño de Dios para los hijos. Pues aquí está el primero. Adán no nació de una madre, Eva tampoco. El primer nacido como hijo fue Caín. Y por cierto, la historia del primer hijo de todos no es muy buena. ¿Os acordáis de Caín? Sí. Y sobre todo a los jóvenes que les gustan las historias malas de la Biblia. Aquí hay una. Caín, el primer hijo, el que se supone que nos representa a todos nosotros como hijos. Pero en el versículo 1, antes de que leamos la historia de Caín, dice que conoció Adán a Eva su mujer, la cual concibió y dio a luz un hijo, Caín. Y ella dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ese era el significado primario de Caín. Este hijo lo he adquirido, ¿por qué? Porque me acosté con mi marido. Aquí volvemos de nuevo a poner en una lucha los conceptos que nosotros tenemos del mundo y el concepto que tiene Dios. Los hijos no nacen porque un hombre y una mujer se acuestan juntos. Los hijos nacen por voluntad de Dios. Cuando nosotros no entendemos eso, dejamos de entender que el autor de la vida es Dios. Dejamos de percibir todo un panorama y decimos: bueno, yo nací pues porque tenía que nacer. Aquí lo que está diciendo la Biblia es: el primer hijo nace por voluntad de Dios. Y todos los hijos de Caín en adelante han nacido por voluntad de Dios. Porque Dios soberano, que se sienta en un trono, tomó la decisión de que tú nacieras. Si no hubiese tomado esa decisión, no hubieses nacido. Hubiera pasado algo en el proceso, pero no estuvieras aquí. Los hijos se conciben dentro de la voluntad de Dios. Y escúcheme esto que le parecerá muy fuerte. Aunque el hombre haga lo que se le dé la gana para intentar que nazcan o que no nazcan, los que estamos aquí presentes estamos por voluntad de Dios. No es solamente que naciste por una noche de pasión. Naciste por voluntad de Dios. Ser hijo significa ser la manifestación viva, real, de que hay un Dios dueño de la vida que ha querido que nosotros nazcamos por encima de circunstancias, tiempos, personas, decisiones. Aquí estamos. ¿Cuántas historias podría leeros esta noche de mujeres que han intentado abortar y no han podido? Como también de mujeres que han intentado abortar y lo han logrado. Y a pesar de que está implícito, a pesar de que hay una participación del pecado humano, antes que eso hay una decisión divina. No creas que cuando una mujer aborta, aparte de su pecado, no creas que en ese momento Dios está durmiendo y se duerme y permite que el hombre tome una decisión por encima de él. Eso no existe.
Lo que existe, como dice el capítulo 4, es que Dios muestra su voluntad a través del nacimiento de los hijos. ¿Qué es un hijo? No es el resultado de una noche de pasión. Un hijo es la muestra palpable de la voluntad de Dios. ¿Para qué me ayuda a entender eso? Eso me ayuda a sacarme unos cuantos cuentos que me han metido en la cabeza. Nacer no tiene que ver con voluntad humana. Nacer tiene que ver con voluntad divina. Por lo tanto, todas las cosas que rodean nuestro nacimiento también tienen que ver con que Dios soberano en un trono está controlando como poderoso lo que sucede en el mundo. Estas teorías de, es que yo nací en esta familia, yo debería haber nacido en otra. Es que yo nací aquí, pero debería haber nacido allá. Es que los padres que me tocaron me hubieran tocado unos mejores, me hubiera ido mejor. Todo eso, cuento chino. Todo eso proviene de una mentalidad que no entiende que ser hijo es ser la manifestación de la voluntad de Dios. Escúchame, tú naciste en el lugar correcto, en el momento correcto, en la geografía correcta y en la familia correcta. Lamento si no te gusta la información, pero es así. Y cuando nosotros entremos al agua hirviendo, vamos a comprobar si somos una zanahoria, si somos un huevo o si somos un grano de café. Pero hemos nacido dentro de la voluntad de Dios. Y estos cuentos que tenemos a nuestro alrededor, es que yo nací en una familia pobre y pues no tengo posibilidades en la vida. ¿Y qué quieres que haga? Pues esto es lo que me tocó. Esta es la manera como estamos enfrentando al mundo. Esta es la manera en cómo estamos tratando de vivir. Diciendo, bueno, pues yo nací en esta familia, pues ¿qué más le voy a hacer? Este es el papá que me tocó, esta es la mamá que me tocó y estos son los hermanitos que me tocaron. Pero no es así. Si seguimos viviendo así como hijos de Dios, estamos anulando la manifestación de hay una voluntad ahí. Lo que pasa es que no la entendemos. Lo que pasa es que no la aceptamos. Lo que pasa es que no estamos viendo el plan completo de Dios. ¿Qué quieres hacer con nosotros? ¿Cómo voy a enfrentarme al agua hirviendo? ¿Qué voy a hacer con las circunstancias que están a mi alrededor? Porque la voluntad de Dios es expresada desde mi nacimiento. ¿Sabes? Lo he dicho tantas veces y lo digo con un corazón lleno de gozo. Yo provengo de un hogar muy humilde, muy sencillo, muy pobre. Mi padre y mi madre eran personas sencillas que se ganaban la vida rompiéndose los lomos para poder criar y darle educación a 6 hijos. 6. Yo me hubiese podido sentar a llorar en el andén de la vida y haber dicho, pues, esto es lo que hay. Yo nací aquí, a mí nadie me preguntó, me hubiese gustado más nacer en una familia más rica, con más dinero y haber hecho más cosas. Y esa es la forma en cómo estamos enfrentando la vida. Y sabes, es muy interesante que gran parte de las desdichas, de los problemas que tienen los jóvenes hoy, es no aceptar la vida que tenemos entre manos. Siempre nos estamos quejando porque no tenemos esto, porque no somos aquello, porque no pudimos ser esto. Pero no sé si estamos luchando. Eres el fruto de la voluntad de Dios. ¿Aceptas eso? Eres el fruto de la voluntad de Dios. Tú no eres un accidente. Por favor. Aunque tus padres te hayan dicho, hijo, es que no te esperábamos, no te teníamos en el plan, es que no lo pensamos, es que con tu madre hicimos todo lo posible para que no vinieras. Aunque te digan eso, tú eres el fruto de la voluntad de Dios. En tiempo, en lugar,
en circunstancias. La prueba que tienes por delante es si entras al agua como una zanahoria, como un huevo o como un grano de café. Y les voy a mostrar un ejemplo que para mí es magistral, y es el ejemplo de Jesús. Vaya conmigo a la lectura que se ha hecho. ¿Dónde fue que leímos? ¿En qué parte de la Biblia? ¿Ve? Ya están diciendo Mateo, Marcos, Juan, en alguna parte de la Biblia. Vaya conmigo, tome su Biblia, por favor. O si no tiene Biblia, acérquese a un creyente y pídale que le deje leer. Lucas capítulo 2. Vamos a leer esta historia con cuidado y a entender el proceso de Jesús como hijo. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, versículo 41 de Lucas 2. Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí que tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Si queremos entender el diseño de Dios para los hijos, es muy interesante que traigas a la memoria que Dios, nuestro Dios, es un Dios trino, manifestación de 3 personas, un solo Dios verdadero. ¿Cuántos creen en eso? Bueno, solo hay como 200 que son trinitarios, los demás Jesús es solos, pero no hay problema. Creemos en un Dios que son 3 personas, pero aquí tenemos que entender que la manifestación de Dios en 3 personas es muy interesante. Una de las 3 personas se manifiesta como un padre, la otra se manifiesta como un hijo, y es porque aún en la misma Trinidad Dios ya quería comenzar a mostrarnos un poco que una de las 3 personas se manifieste como un hijo. Mira, Dios se hubiese podido manifestar al hombre de 400,000 maneras diferentes. ¿Por qué escoge que una de sus manifestaciones sea como hijo? Tenemos que entender que Jesús, si hablamos de hijos, es el modelo perfecto. Si nosotros necesitamos aprender a ser un hijo de verdad, necesitamos aprender de Jesús. Si nosotros queremos pasar por el agua y decir: ¿qué voy a hacer? ¿Zanahoria, huevo o café? Tenemos que mirar a Jesús, porque esa es la manifestación de Dios como un hijo. ¿Qué se espera de un hijo? Que saque buenas calificaciones en la escuela, que no tenga novia sino después de los 18, que no vaya a las discotecas con sus amigos. ¿Eso es lo que esperamos de un hijo? Las madres dicen: sí, por favor. No, esperamos algo mucho más profundo. Dios espera algo más de nosotros como hijos. Nosotros no no somos hijos solo cuando estamos solteros. No somos hijos solo cuando tenemos 14, 15, 18, 25. Nosotros somos hijos y seremos hijos ¿para cuándo? Para toda la vida. La manifestación que tenemos en la descendencia de la raza humana es: somos hijos, seremos hijos para siempre. Y es por eso que Jesús se manifiesta como hijo. Pero el desafío de Jesús es para mí un modelo. Y aquí van estas curvas para las nuevas generaciones. Jesús, el Hijo
de Dios, 100% hombre, 100% Dios. Pero quiero que sepas que la historia que vamos a leer es una historia de Jesús viviendo como hombre, 100%. No es la historia de Jesús el Dios, sino también la historia de Jesús el hombre. Por eso el autor de Hebreos dice: porque Él padeció las mismas cosas que vosotros padecéis, y lo logró y venció. Y nosotros podríamos venir esta noche y decir: sí, claro, Él lo pudo hacer porque era Dios. Pero no, la Biblia me explica que cuando Él está aquí en esta historia, Él es un hombre como tú y como yo, y Él es un hijo como tú y como yo. Y mira lo que hace. ¿Qué cuenta la historia? Déjame narrarte la historia para ir más rápido. Los padres de Jesús deciden ir a la fiesta religiosa que se celebra en Jerusalén. Primer problema. Le preguntan José y María a su hijo de 12 años si él quiere ir a la fiesta con ellos. Chicos, ¿a vosotros vuestros padres os preguntan si queréis venir a la fiesta religiosa? ¿A los 12 años? No, nos llevan de la mano. Y nosotros vamos. ¿Y donde no vayas, qué pasa? Nosotros decimos: te dan caña. Fíjate lo que va a vivir Jesús, porque vosotros que sois muy quejetas, los de las nuevas generaciones, fíjate lo que va a vivir Jesús, y dime si tú no lo has vivido en algún momento en tu vida. Los padres deciden ir a Jerusalén, se acabó. Cogen el camello, porque no había coche en aquel tiempo, y montan a Jesús en la joroba del camello y ala, nos vamos. Se los llevan a la fiesta de Jerusalén, una fiesta religiosa, y Jesús va con ellos. Cuando tuvo 12 años. Tengo que explicarles algo aquí, porque la historia bíblica es muy interesante. Un niño en el pueblo de Israel se convertía en hombre cuando cumplía 13 años, y se celebraba una fiesta judía muy especial que todavía la celebran hoy día, que se llama el Bar Mizvah. Y cuando le celebraban esta fiesta, entonces se supone que el niño pasaba de ser un niño y se convertía en un hombre en medio de la comunidad y de la familia. Jesús todavía no había hecho esta fiesta, por lo tanto Jesús era un niño, aunque de 12 años. De hoy por hoy, niños ya no existen. No sé qué pasó. En mi generación, 12 años era un niño. Hoy en día, 12 años y uno se está echando la bendición diciendo: ay, 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 con lo que están haciendo los niños de 12 años hoy en día. Suben a la fiesta, y al regresar de la fiesta, Jesús con 12 años se queda. Quiero que vean esto. A mí me gusta la figura de Jesús. Si nosotros no estuviéramos hablando de Jesús, diríamos que este niño es un ¿qué? Es un rebelde. ¿Cómo se le ocurre a un niño de 12 años quedarse de la familia? Tenía que haber ido con sus padres, pero vamos a ver a este qué le pasa. Y por eso muchas veces nosotros tenemos miedo de hablar de esta clase de capítulos, porque es como si fuéramos a tocar la divinidad de Jesús, la santidad de Jesús. Pero oiga, Jesús era de carne y hueso, 100% hombre como tú y como yo, y era un hijo como tú y como yo, y tenía los mismos desafíos de ser un hijo. Y él no quiso subir con sus padres. Pregunta: ¿le preguntó Jesús a sus padres, les avisó Jesús a sus padres, les informó Jesús a sus padres que se le daba la gana de quedarse en Jerusalén? O sea que Jesús era igual de rebelde a vosotros. Sí, dicen los chicos, todos contentos, diciendo: por fin encontramos a Jesús rebelde como nosotros. A ver, si eres honesto, a ver, con honestidad, ¿alguna vez has hecho algo así como hijo
Y no estoy hablando solo con los jóvenes, todos somos hijos, hemos sido hijos. ¿Alguna vez has hecho así algo en tu vida? Levanta tu mano. Qué mentirosos sois. Qué mentirosos sois. Yo creo que aquí tendríamos que levantar la mano todos y las dos manos y un pie de lo que le hemos hecho a nuestros padres. Pues sabes una cosa, aquí es cuando Jesús comienza a gustarme más, porque Jesús deja ser ese Jesús lejano, ese Jesús que está sentado allá, que no puede entender mis problemas, mis luchas, mis necesidades. Mira lo que hizo Jesús. Jesús se queda, los padres todos contentos, hablando y hablando y hablando, como hacen siempre los padres, habla y habla y habla con los amiguetes, y el niño se perdió. Es interesante, un historiador dice, al regresar ellos, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre, y ellos pensaron que estaba en algún lugar y lo buscaban. Pero ¿sabes qué dicen los historiadores? Que ellos habían caminado casi un día antes de darse cuenta que Jesús no estaba. Oye, José y María no eran la pareja perfecta, ¿eh? Con esos padres, ¿para qué enemigos? O sea, uno de 12 años y lo dejan por allí tirado y se dan cuenta casi un día después. José y María, ¿cuántos padres han hecho eso? No nos mintáis. Eso, hablando con los amiguetes, y jajaja, jijiji, jojojo, y el niño se perdió y no lo encontramos. Casi un día caminaron, no encontraban a Jesús. Claro, qué susto tan impresionante cuando se dieron cuenta que Jesús no estaba entre la multitud. Y aconteció, versículo 46, ¿cuántos días después lo encontraron? Oiga, José y María, o sea, unos padres como esos yo no quiero. 3 días después fueron a la comisaría para decir que su hijo lo reportaba como perdido. O sea, yo no lo entiendo. ¿A usted se le pierde un hijo y 3 días después aparece usted en la comisaría para decir que se le perdió? No hay padres perfectos, ni siquiera José y María. Y Jesús, en su humanidad, nos está mostrando que ser hijo no es fácil. ¿Por qué? Porque nosotros venimos en el desarrollo de una raza humana que de descendencia en descendencia es una raza imperfecta. Hijo, ¿por qué le reclamas a tus padres la perfección que tú no tienes? Padre, ¿por qué le reclamas a tus hijos la perfección que tú no tienes? Y José y María 3 días después le hallaron, gracias a Dios no estaba en la disco. Que el tío se hubiese podido quedar y estaba en el templo, pero 3 días. Las que sois mamás podéis entenderme. 3 días buscándolo y no encontrarlo es para volverse loco. Y 3 días después le hallan en el templo. ¿Y dónde le encuentran? Peor. Lo andan buscando. Por favor, colóquese conmigo. María está con el corazón que se le sale el pecho. Le está echando la culpa a José, como sucede casi siempre. La madre al padre. Y tú tienes la culpa. Y el padre buscándolo desesperado. Porque a veces leemos las historias bíblicas tan desencarnadas como que no. Ellos estaban allí, yo estoy seguro que ya habían tenido 4 problemas, José y María. María le había echado la culpa a José por haber perdido al pequeño. Y en medio de la desesperación entran al templo. Esto para mí es una figurota. Entran corriendo al templo María y José y lo encuentran ¿dónde? Sentado entre unos señores que todos tienen una barba larga, unas batas blancas, unas filacterias que eran unas cajas que se ponían en la cabeza de todos los versículos bíblicos que se guardaban de memoria.
Estaba sentado con los doctores de la ley. Casi que yo digo, José dijo, era mejor haberlo encontrado en la disco. ¿Qué le estarán diciendo a mi pobre niño de 12 años? En los doctores de la ley. Cualquiera que sea judío entiende que un doctor de la ley en aquel tiempo en el pueblo de Israel era una persona casi inaccesible. No se podía estar con ellos. Ellos eran los de allá y todos los demás éramos los de acá. Eran los doctores de la ley, aquellos que eran los líderes religiosos a través de los cuales Dios hablaba al pueblo. Pues ahí está metido un niño de 12 años. Pregúntenme qué les dijo Jesús para que lo dejaran sentar ahí. Oiga, no me diga que la historia es como la de Hollywood, que solamente Jesús llegó y se sentó ahí y ellos no dijeron nada. Venga ya. ¿Qué les dijo Jesús para que lo dejaran sentar? ¿Qué les dijo? ¿Qué? No lo entiendo. A estas reuniones, si yo pudiera mostraros en otros versículos del Nuevo Testamento, a estas reuniones no dejaban entrar a nadie. ¿Qué les dijo Jesús? Oye, este chiquillo me está asustando. Se le queda a sus padres, se le suelta de la mano a José y se devuelve solo. Este chiquillo, no sé qué les dice a los doctores de la ley, pero resulta que le permiten participar de la reunión y está allí sentado, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia. Es que yo te digo, a veces leemos la Biblia tan rápido. Se maravillaban de su inteligencia y de sus ¿qué? Y de sus respuestas. ¿Qué significa eso? Que los tíos le estaban preguntando. No solo está sentado en el medio, sino que ha tomado el liderato del grupo y tiene 12 años. Y le están preguntando y él está respondiendo. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo, ¿quién? Claro, la mamá. La mamá es la que, ¿verdad que sí? Es que él es el que me cuenta a mí. Y la mamá, que es la que siempre nos echa la bronca, porque el papá está ahí. Bueno, José ya estaba traumatizado con la paliza que le metió María por haber dejado perder al pequeño. O sea, él ya había tenido lo suyo. Entonces el pobre José está allí, solo, parado, pálido, pero la madre le dice, ¿por qué nos has hecho así? ¿Por qué eres así, Jesús? ¿Por qué no nos has avisado? ¿Por qué no nos has preguntado? ¿Por qué no nos has informado? ¿Alguna vez como hijo has escuchado esas palabras de tu madre o de tu padre? La hermana dice siempre, siempre, siempre. No es alguna vez, es siempre, siempre. ¿Por qué no nos has avisado? ¿Por qué no cogiste el móvil, que para eso te pago un móvil, y has llamado para saber dónde estabas? Me vas a matar de un infarto un día de estos. ¿Verdad, mamás? Siempre. ¿Por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Claro, es lo que yo les digo. Cuando uno piensa que José y María dijeron, ay, Jesús se perdió, vamos a buscarlo. No, esto es una familia como cualquier otra y estos hombres están desesperados. Y entonces Jesús comienza a responderles. Y voy a ir a las respuestas en un minuto. Jóvenes, adultos, hijos, ¿qué modelo el de Jesús? Y voy a decir cosas que pueden sonarles un poco raras, pero Jesús es un rebelde para su época. Y ya voy a llegar a las conclusiones de qué significa ser rebelde. Pero Jesús es un rebelde de su época. Cuando yo estoy en las universidades enseñando y en los grupos de jóvenes y me dicen, nosotros las nuevas generaciones somos rebeldes. Venga ya.
Nosotros no llegamos ni a los talones de lo que significa una persona que realmente tiene el coraje de soltarse de sus padres a los 12 años y de ir y convencer a 12 barbados que lo dejen hablar con él. No hemos llegado hasta ahí. Nuestra rebeldía es una cantidad de detalles tontos de la vida, que nos sentimos rebeldes a veces porque nos cortamos toda esta parte del pelo y nos dejamos aquí calvos y aquí peludos. Y decimos, uy, qué rebeldía. ¿Eso es rebeldía? Rebeldía es cuando te dejas los pantalones aquí a medio y las dos partes de aquí atrás por fuera. Venga ya. Yo quiero mostrarles a uno que es rebelde. Yo quiero mostrarles a uno que le planta cara a sus padres. Yo quiero mostrarles a uno que uno podría decir, esto es otra cosa. Y yo creo que lo haríamos presidente de nuestro club. Diría, oh, este es otro nivel de rebeldía. Esto es otra cosa. ¿Sabes? Yo le tenía tanto temor a mis padres. Mi hermano y yo jugábamos baloncesto muchísimo tiempo. Por eso fue que nos estiramos. Y nos manteníamos juego baloncesto. Tanto que se nos pasaban las horas. Cuando nosotros en el parque donde estábamos jugando veíamos a mi padre que asomaba en la esquina, salíamos a correr y a darle toda la vuelta a la calle. Pero igual, lo único que hacíamos era que retrasábamos 2 minutos 34 segundos la paliza que nos metía. Claro, porque nos alcanzaba y nos daba una paliza. Nosotros llamamos rebeldía a cosas que no tienen que ver con eso. Y ahora tenemos una generación que dice, somos los hijos rebeldes. ¿Rebeldes por qué? ¿Por quitarnos un pedazo de pelo? ¿Por ponernos un zarcillo? ¿Por dejarnos la parte de atrás descubierta? No. Jesús hizo cosas que me llaman la atención y me desafían. Pero no solo rebelde. Jesús en esta historia nos muestra que como hombre, como niño, como persona humana, como hijo, no solo era rebelde, sino era un aventajado de su clase, totalmente. Era un vanguardista. Si nosotros pudiésemos verlo en los términos del siglo XXI, ¿cómo lo llamaríamos hoy? A aquellos que van en avanzada, que son vanguardistas, que andan buscando lo nuevo. ¿Cómo lo llamaríais, jóvenes? ¿Un qué? Un innovador. No, esas no son las palabras que usan los chavales hoy día. Y sabes, esto me deja pensando si realmente cuando Dios pensó en los hijos, porque estoy tratando de mostrarles el diseño de Dios, estaba mostrándonos que nosotros íbamos a hacer la generación de los rebeldes, la generación de los que no hacen caso, la generación de los adelantados. Dios estaba mostrándonos algo más profundo y a través del modelo de su hijo era muy interesante. Jesús era uno de estos nerds que le decimos, uy, sí, ese es un nerd. Este es un adelantado de la clase. Este tío se las sabe todas y las que no se las sabe las tararea. Pues Jesús era así. Se sienta en medio de esos 12 ancianos y los 12 ancianos terminan haciéndole preguntas a Jesús. Se supone que debería haberse sentado ahí para hacerles preguntas. Oiga, señores, ¿y vosotros de qué habláis aquí? Pero él se sienta ahí y es un avanzado de su clase. Es el nerd de la clase que nadie quiere porque todos dicen, es que con este no nos podemos meter. Porque este es adelantado. Cualquier cosa que le preguntemos, se la sabe. Esta era la generación. Y así se levantó Jesús. Y luego, Jesús, cuando sus padres vienen, Jesús no hizo como yo, que cuando veía a mi padre por una esquina, salía corriendo por la otra. Es interesante. Jesús se queda allí sentado, esperando, aguantando la reprensión que le van a dar. ¿Cuántos de vosotros estáis listos a aguantar la reprensión del padre, de la madre, por haber hecho algo? Siempre nos escondemos, ¿verdad? Es como decía uno de los tweets que leí hace poco,
el primer tatuaje de mi vida, y muestra la chancleta de la mamá en la espalda. ¡Tará! Ese es el primer tatuaje y quedó tatuado para toda la vida. La chancleta de mi mamá. Ahí está. Así que, jóvenes, si queréis tatuajes, nosotros aquí estamos listos. Que os vamos a tatuar. Y podemos comprar de diferentes modelos para que los tatuajes sean mejores. Él aguanta y se queda ahí y como hijo dice, sí, he hecho algo que no estaba correcto, no he informado ni nada. Y se queda allí y entonces en el versículo 49 Él les dijo, ¿por qué me buscáis? Otra vez, no leáis la Biblia tan rápido. Oye Jesús, vamos a ver. En España decimos algo que no es malo, pero decimos, no me toques las narices. O sea, llevo 3 días. Tu madre anda dándome la bronca porque te perdiste. Llevamos 3 días angustiados, te encontramos. Y cuando te encontramos, ¿cuál es la respuesta de Jesús? ¿Y por qué me buscáis? Oh, donde yo le hubiera dicho eso a mi madre. Los dientes molares me hubieran quedado por aquí. ¿Te imaginas que yo me hubiese perdido? Mi madre me hubiese encontrado con el corazón saliéndose, yo lo he hecho. Me hubiera partido la boca. Este es Jesús. ¿Y saben una cosa? No me siento que estoy tocando ni la santidad ni la unción. Al contrario, ahora siento que ese es el Jesús al que yo quiero seguir. Ese es el caudillo que yo quiero seguir. Esa es la rebeldía que yo quiero tener. Esa es la vanguardia que yo quiero ser. Esa es la clase de nerd que me gustaría, porque sería capaz de desafiar los estamentos del mundo del siglo XXI como Jesús desafió los estamentos familiares, políticos, sociales y comunitarios de su época. Le dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¡Qué respuesta! ¿No sabíais que mi objetivo como hijo va mucho más allá? Es más grande. Es más grande que José y María. Y tranquilos, hermanos, pastores, no se vayan a levantar de la silla todavía. Sí, era más grande que José y María el objetivo. El ser hijo nos da una responsabilidad intrínseca, profunda con nuestra familia. Pero ser hijo va mucho más allá. Y Jesús les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que tengo una responsabilidad que es mucho más profunda, más amplia? Es estar en los negocios de mi Padre. Y el versículo que más le gusta y el que más leen los jóvenes del siglo XXI, versículo 50. Mas los padres no entendieron las palabras que les dije. Nunca me entienden nada de lo que les digo. Ese es el versículo que más le gusta a los jóvenes. Cuando yo hablo con los jóvenes, el 90% me dice, no, pero yo le digo, pero habla con tus padres. Y dice, no, los viejos no se enteran de nada. Ellos no saben de qué les estoy hablando, ¿verdad? Parece que hablamos 2 idiomas diferentes. Claro, somos 2 generaciones totalmente diferentes. Venimos de 2 mundos totalmente diferentes. Nuestros trasfondos son muy diferentes. Y muchas veces cuando los jóvenes, los hijos nos hablan, a nosotros nos pasa por aquí. No lo podemos entender. En mi época, cuando uno salía de la casa, era para casarse e irse con su esposa a vivir a otro lugar. Ahora, a los 17 años, los jóvenes le dan la vuelta al mundo con $100 en el bolsillo. Y uno se queda con la boca abierta. $100 en el bolsillo, una mochila en las espaldas, y ellos le quieren dar la vuelta al mundo. ¿Y la mamá qué os dice? Cuando vosotros le decís, mamá, quiero conocer el mundo y no necesito ni dinero, con $100 lo hago.
La mamá te dice: te reprendo, Satanás. ¿De qué estás hablando? Tú vas a salir de esta casa cuando salgas casado o casada con tu marido o con tu mujer, y se van a ir para su... Pero antes que eso, nada. ¿Se imaginan el choque que existe entre padres e hijos en esta conversación? María tratando de hablar con su hijo, porque Jesús fue hijo de María, y diciéndole: hijo, ¿por qué me estás haciendo esto? Y María le dijo: pues la verdad, no lo entiendo. Y por eso está registrado en la Biblia. Ellos no entendieron las palabras que les habló. Hijos, necesitamos hijos como Jesús. Ahora, tú me vas a decir: sí, ese Jesús sí me gusta. Me voy a rebelar, me escapo de la casa sin informarle a mis padres, y cuando me encuentren les voy a decir: ¿es que no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? No, tranquilos. Después de enseñarles la lección, que ya voy a terminar con ella, después de enseñarles esa lección, la Biblia continúa: gracias a Dios. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Increíble. Aparte de que tengo dos papás irresponsables que no se dan cuenta sino 3 días después de que me pierdo, y que no entienden nada de lo que yo les digo, ¿tengo que sujetarme a ellos? Sí, porque ahí es donde está el truco del proceso de por qué todos somos hijos. Toda la raza humana somos hijos, porque ahí está el truco. Es interesante que esta historia no haya terminado Jesús diciéndole: María, como no te enteras de qué va esto, como no sabes que en los negocios de mi padre tengo que estar, como José ni enterado de esto, yo me quedo aquí y vosotros regresáis a Nazaret, y yo hago con mi vida lo que se me da la gana. Pero Jesús les responde, les dice: voy con vosotros, voy a Nazaret, y ¿saben una cosa? Y me voy a sujetar totalmente a vosotros, y aún sujetándome a vosotros cumpliré con el plan de Dios para mi vida. Porque nosotros pensamos que la sujeción está peleando, disasociada, diferente al cumplimiento de la voluntad de Dios para con nosotros. No, el que nosotros todos seamos hijos y hayamos tenido que sujetarnos a nuestros padres nos ha enseñado una lección que no aprendemos ni en la universidad, ni en el colegio, ni en ningún lugar, porque eso se llama una lección de vida. Cómo podemos vivir y cómo podemos soñar y completar el plan de Dios para nuestras vidas estando sujetos. Y sí, aunque te estás preguntando: y me tengo que sujetar aunque mi padre y mi madre no sean creyentes, y aunque mi padre y mi madre no se enteren de qué es lo que yo quiero hacer, y aunque mi padre y mi madre sean creyentes pero no quieran. Sí, Jesús se sujetó. ¿Se sujetó a ellos por cuántos años? Jesús era un pasotas. ¿Sabe qué significa pasotas? Jesús se quedó en la casa hasta los 30 años. Era un tío grande y todo eso. Como que no te quieres ir, Jesús, de la casa, o sea, que ya es tiempo. Hasta los 30 años. Porque él entendió una cosa: hijos, los padres están puestos en nuestras vidas porque ellos son parte del propósito de Dios para nosotros. Y aunque tú estés viviendo con una olla hirviendo de agua, tú tienes que tomar una decisión. ¿Eres una zanahoria? ¿Eres un huevo? ¿O eres un grano de café? ¿Cómo quieres pasar por este proceso? Porque tú eres un hijo. ¿O cómo hemos pasado por ese proceso los que hemos tenido que estar allí?
los que nos hemos tenido que sujetar a nuestros padres, aun cuando muchas veces ellos no entendieran lo que nosotros queríamos hacer. Y no por eso dejamos de ser rebeldes, y no por eso dejamos de ser innovadores, y no por eso dejamos de soñar con Dios, y no por eso nos sentamos en la calle de la vida para llorar y decir: yo no puedo, yo nací en una familia que no era, yo no tengo recursos económicos, mi familia no es nadie, mis padres no me entienden. Nada de eso funciona en la mente de Dios. Dios tiene un propósito para con tu vida y Dios quiere cumplirlo contigo. Y Dios te ha metido en la vida como nos ha metido a todos, y vivimos y hemos vivido con padres y hemos tenido procesos difíciles y otros más fáciles. Pero aquí hay una decisión personal. ¿Estoy dispuesto a cumplir con el plan de Dios para mi vida? ¿O solamente estoy dispuesto a llorar porque me están metiendo en agua caliente para probar de qué material soy? Si soy una zanahoria, aquellos jóvenes que entran a la olla así duros: yo soy fuerte, yo voy a acabar con todo el mundo, el planeta Tierra me queda pequeño. Y los metemos un momentito en agua hirviendo, ¿y qué pasa? Puré de zanahoria. Esa no es la juventud que necesita el siglo XXI. Y hay otros que entran al agua y entran así con el miedo de decir: bueno, esta es mi última, voy a entrar al agua hirviendo, voy a morir, todos mis sueños se van a acabar, cuando le comente a mis padres me van a matar. Y entran al agua y luego cuando salen duros. Pero sin embargo, aunque el huevo cocido sea duro, sigue siendo ¿qué? Frágil. Pero los granos de café cuando entran en contacto con agua hirviendo tienen una propiedad impresionante: cambian el agua, son capaces de trastocar su realidad, su contexto. ¿Sabes por qué somos hijos? Porque Dios quería crear generaciones, como os dije ayer, y esas generaciones tenían que ir en creciendo, tenían que ir en progresión, tenían que ir de lo menos a lo más. Y lo que Dios está esperando de las últimas generaciones es lo más, no lo menos. Ahora es que necesitamos niños como Jesús. Ahora es que necesitamos jóvenes que dicen: yo entiendo el plan de Dios y voy a luchar por él, soy hijo. El destino que tengo, el propósito de Dios para mi vida, el diseño es que no me voy a poner a mirar las circunstancias alrededor, sino que lo voy a lograr. Voy a luchar para que el sueño de Dios se cumpla sobre mí. Hermanos más mayores que han vivido tantas y tantas cosas con sus padres, ¿sabes? Todo este aprendizaje que hemos tenido es porque ahora necesitamos aprender de los errores para ayudar a las nuevas generaciones a completar el plan de Dios en el siglo XXI. Lo que hemos aprendido con nuestros padres, bueno y malo, no es para colocarlo ahora sobre nuestros hijos, sino para mejorarlo, para aprender de ello, para saber todo lo que hicieron con nosotros que no correspondía al mensaje de Dios y poder hacerlo ahora con nuestros hijos. No hagas lo mismo que hicieron contigo. Si de verdad vemos una generación que se levanta, si de verdad vemos estos chicos rebeldes, innovadores, motivados, entonces nosotros debemos ser parte, porque somos hijos y entendemos lo que hemos vivido, cómo los podemos animar, cómo les podemos ayudar para que realmente puedan completar el propósito de Dios. Termino con lo que dice la palabra en Hebreos 5, versículo 8. Dice: y Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ahí está el truco.
Ahí está el truco de la lucha entre padres e hijos, entre hijos incomprendidos y padres incomprendidos. Ahí está el reflejo de este pasaje de la Biblia. Por lo que padeció, aprendió la obediencia, y Él era Jesús. Y quiere que nosotros lo que padezcamos, no lo padezcamos en vano para quejarnos, sino que realmente digamos: esto me ayuda a ser mejor, esto me ayuda a estar todavía más molesto, esto me ayuda a ser más rebelde, esto me ayuda a encontrar lo que Dios quiere para con mi vida. ¿Están listos? Chicos de las nuevas generaciones, rebelde no es abrirse un hueco en la oreja. Abrirse un hueco en la oreja es facilísimo. Enfrentar a este mundo con la realidad de Dios, eso es solo para los valientes. Quiero invitarte a orar conmigo esta noche. Tú que has sido hijo y que ya tienes edad, y tú que eres hijo de las nuevas generaciones, os voy a invitar a estar de pie por un momento. ¿Puede ponerse en pie? ¿Puede tomar la mano de la persona que está al lado? Tome la mano de la persona que está al lado. Mírelo a la cara. Y si es un rebelde, dígale: bienaventurado ser rebelde. Ahora sí se ríen los chicos y dicen: por fin. No, rebeldes con la mentalidad de Jesús. Rebeldes de verdad, en contra de todo aquello que detenga el plan que Dios tiene para con vuestras vidas y a través de vosotros para con toda la raza humana. Quiero que oremos los unos por los otros. Y de verdad, si tienes un chico joven al lado tuyo, ora por él y pidámosle al Señor: Señor, queremos este modelo de Jesús, no el Jesús que nos enseñaron en la iglesia tradicional, que estaba pintado en un cuadro con una cara de ángel, sino con el Jesús humano, con el que me entiende, el que ha sufrido lo mismo que tú estás sufriendo, y el que te dice: quiero que vayas adelante, que luches, que rebeldad de verdad puedas mostrar que nosotros somos rebeldes en Cristo Jesús, porque no nos sujetamos a este mundo, sino que estamos por encima de él. Señor, te damos gracias. Gracias, Jesús, por ser hijo. Tú hubieses podido venir al mundo de otra forma, pero decidiste sujetarte a José y María, dos hombres imperfectos, para aprender a través de ellos lo que significaba la obediencia. Gracias por mis padres, Señor. Gracias por mi padre y por mi madre. Gracias por todos los momentos que me entendieron y por todos los que no me entendieron. Gracias por enseñarme la sujeción y la obediencia a través de mis padres. Pero gracias por ayudarme a entender que soy hijo para cumplir un plan divino. Gracias por enseñarme que tú tienes un plan para mí y a través de mí para la humanidad. Y Señor, te pedimos esta noche: desafíanos. El mundo necesita hijos como Jesús. Este mundo necesita que le mostremos que estamos dispuestos a romper todas las reglas en Cristo Jesús, bajo la ley de Dios, pero en contra de las normas humanas que quieren alejarnos del plan de Dios. Señor, oramos esta noche por las nuevas generaciones y te pedimos: ayúdalos a entrar en estas circunstancias de agua hirviendo, pero a transformarlas. Ayúdalos, Señor, que no solo nos sentemos en el andén de la vida a llorar y a quejarnos, sino que entendamos que todo lo que ha pasado en nuestras vidas proviene de la voluntad infinita de un Dios soberano que se sienta en el trono. Gracias, Señor, porque tú quieres hacernos como Jesús y quieres que nosotros vayamos a mostrarle al mundo que somos diferentes.
Ayúdanos a aprender la obediencia a través de las circunstancias de padecimiento en nuestras vidas. Te lo rogamos esta noche en el nombre de aquel que es nuestro modelo, Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Damos gracias a Dios. Tomamos asiento, por favor. Tome asiento, por favor. No se mueva de su lugar.